Muy buenas a todos, mi nombre es Joshua Taracena y yo hoy les voy a hablar del Código de Ética del Colegio de Abogados de Guatemala. Vamos a hablar un poco del contenido que hay en cada capítulo y analizar un poco del contenido de los mismos. Para empezar, tenemos el capítulo 1, que son los postulados, en los cuales se habla más o menos de lo que es un principio, de los principios que los abogados deberían tener: la lealtad, la independencia, la probidad, la veracidad, la juridicidad, la eficiencia y la solidaridad, de cómo debemos nosotros trabajar eficientemente al ejercer la abogacía, de cómo un abogado tiene que siempre tener honradez y rectitud referente a los casos de abuso y de corrupción, y tomar siempre las decisiones correctas y estar en contra de estos casos, no dejarse corromper como por los tales. La independencia debe ser enfrentarse al sentido de disponibilidad y tener la completa libertad del ejercicio de su ministerio. Nosotros tenemos la libertad de tomar muchas decisiones cuando somos abogados al momento de estar ejerciendo. También se habla de la solidaridad que tenemos y debemos tener con nuestros otros colegas abogados, apoyarnos mutuamente, pedir ayuda y siempre ayudarnos los unos a los otros en casos que requieran mucha importancia, ayuda. Si tenemos la capacidad y la disponibilidad de poder ayudar a otro colega, el poder hacerlo sin ningún problema. En el capítulo 2 hablamos un poco más de lo que son las normas generales, de cómo el abogado tiene la libertad y la total autonomía para asumir o rechazar casos y procesos. Tenemos también, habla en el capítulo 2 de la obligación de defender a las personas pobres o de escasos recursos. También habla sobre los cobros, la estimación y el monto de los honorarios. También lo que es el pacto de quota litis, que es un acuerdo entre el abogado y el cliente, que de llegar a ganar el proceso en un juzgado o en el juicio, pues este se resuelve después el cliente hacer un acuerdo para pagarle al abogado, o ya sea con un bien, con dinero, o alguna otra manera. En el capítulo 3 se habla más que todo de lo que es la relación abogado y cliente, de cómo un abogado debe mantener siempre los límites de la profesionalidad con sus clientes, de siempre, si hay algún cambio en cuanto al proceso, notificarle al cliente, mantener los límites, siempre la honestidad en el momento de estar ejerciendo en un proceso con alguien, la transparencia, no darle una falsa ilusión, una falsa esperanza de algún proceso, sino siempre mostrar la transparencia y la honestidad. En el capítulo 4 hablamos un poco más de lo que es defender el Estado de Derecho, mantener el respeto justo que se debe a todo lo que son los tribunales, los juzgados de paz, autoridades que tengan que ver con lo jurídico y lo público, respetarlas y siempre ir acorde a sus leyes y sus reglas, siempre estar de acuerdo y ir acorde a las normas que estos nos presentan, y siempre la puntualidad a la hora de llevar un proceso. En el capítulo 5 hablamos un poco más de lo que es el respeto y la solidaridad, tanto con los clientes como con las autoridades y nuestros propios colegas. El no dejarse influenciar ni sobornar de alguna u otra manera para que un proceso sea más facilitado, o para que un proceso tenga inclinación más a un lado de recibir algún bono o algún dinero o algún bien a cambio de estar a favor de algún proceso. También siempre ser cortés en los juzgados y con nuestros clientes, y también con las respectivas autoridades. No apoyar la competencia desleal, el tratar de votarnos los unos a los otros, porque de eso no es lo que trata ser un abogado. Un abogado siempre busca el bien común y el bien de las personas. También habla de los testigos que uno debe tener a la hora de llevar un proceso, pues esto le dará más veracidad a los casos y procesos que uno tenga que llevar. En el capítulo 6 habla de cómo un abogado debe funcionar
o debe ser siendo un juez o un funcionario público. Por ejemplo, algo que es muy importante es la imparcialidad. El no dejarse influenciar, el tomar decisiones sin tener inclinación ya sea de un lado o del otro cuando se esté llevando un proceso, ni del juzgado ni del juzgador. También debe tener independencia, pues este juez debe estar libre de cualquier influencia que pueda perturbar su ánimo. Debe evitar ser subordinado o entablar una relación que sea demasiado íntima. Debe promover siempre el estudio del derecho y de las ciencias para que pueda haberme una mejor interpretación en el caso. También debe abstenerse de cualquier participación política para seguir teniendo una veracidad y una imparcialidad a la hora de llevar un proceso. Al mismo tiempo debe presentar decoro y no hacer actividades que afecten la dignidad y el respeto en el juzgado. En el capítulo 8 se habla un poco más de lo que es el notariado, de cómo este siempre tiene que ser de buena fe y con mucha fidelidad. Tiene que ser a la hora de ser un notario, a la hora del notariado, tiene que haber fidelidad en los documentos que se presenten y siempre estar atento a eso. Tiene que ser siempre de buena fe, con ética y verdad. Y también debemos evitar, como notarios, facilitar a terceros el uso de protocolos o obligar a alguien a que use nuestros servicios. También retener documentos que sean de información pública o que son que ya se nos hayan confiado previamente. También autorizar contratos notariamente ilegales, todo lo que tenga que ver con actos de mala fe, pues está prohibido. El capítulo anterior del que hablamos era el 7, ahora el capítulo 8 habla de la deontología jurídica, que es una manera de referirse a la ética. Pues en este capítulo es más que todo una aclaración de cómo debe ser el conocimiento, la observancia y difusión de los deberes éticos. El abogado siempre debe tener un claro concepto de la justicia a la hora de presentar un caso o un proceso, pues es una virtud muy necesaria para un abogado. También la difusión de la ética profesional. En este se habla de cómo la nación o el pueblo, por así decirlo, tiene la obligación de impartir cursos de deontología jurídica en las universidades y hacer eventos y conferencias relacionadas a esto para reforzar el conocimiento de la ética y la deontología jurídica. Y el capítulo final, que es el capítulo 9 habla de las disposiciones finales y derogatorias, que habla de que pues las normas que se encuentran en este código no limitan a que otras normas diferentes vayan a ser negadas, pues puedan resultar útiles a la hora del ejercicio profesional. También la obligatoriedad de cumplir con todo lo que sea todos los artículos que estén contenidos en este código para un ejercicio correcto del colegio de abogados. Y pues habla de la publicación, de cuándo se va a publicar el código de ética, que fue el 30 de agosto de 1994, del anterior código cuando fue derogado y la publicación de este. Y este más que todo es el video del análisis del código de ética del Colegio de Abogados de Guatemala. Muchas gracias.